Bienvenidos una vez más a este punto de encuentro anual que tenemos desde la Vocalía Nacional de Industria, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Pues un encuentro que no puede faltar todos los años y que este año, una vez más, pues se antoja muy interesante, de impacto, como no puede ser de otra manera, pero que lo que queremos es poder transmitir conocimiento, ciencia y sobre todo debate, si es posible, gracias a los webinars que desde el Consejo General se nos permite hacer para todos nuestros asistentes interesados en estos temas que entendemos que son de primera instancia. Soy Jorge Vázquez, soy el vocal nacional de Industria y les agradezco a todos que podéis estar hoy aquí con nosotros para hablar de la orden de precios de referencia en este año 2025 y el impacto que, como todos los años, pues tiene en el sector farmacéutico desde varios puntos de vista. Como vocal nacional, pues dirigirme a vosotros diciendo de que poder representar a los farmacéuticos que trabajan en la industria farmacéutica en todos los ámbitos de la misma es para mí un orgullo y efectivamente participar y ser partícipe de uno de los sectores más regulares, al mismo tiempo mayores motores que tenemos en nuestro país socioeconómicos, pues nos permite también poder difundir esta ciencia y esta formación para poder seguir siendo pues líderes en el mercado como lo somos en muchos de los ámbitos. Hoy el tema de la orden de precios de referencia la queremos enfocar una vez más desde dos puntos de vista. La visión de la administración, que en definitiva una orden de precios de referencia lo que trae al lugar es buscar un poco de orden a hacer más eficiente nuestro sistema nacional de salud, que nos va a poder permitir con todo ello seguir introduciendo innovación y cada vez innovación más puntera, nos permite tener controlado de alguna manera sistemáticamente los precios de aquellos medicamentos, como muy bien sabéis, y no me quiero hacer spoilers de mis compañeros, de esos medicamentos que ya, una vez pasado a su etapa de generificación, permiten encorsetar de alguna manera y agrupar de diferentes maneras estos medicamentos y poder ordenar los precios para tener un impacto dentro del Sistema Nacional de Salud más controlado para permitir, como decía, el acceso a nuevos medicamentos. Sin más, simplemente daros las gracias por poder estar aquí conectados, decir que desde la Vocalía Nacional de Industria nos interesa mucho que la colegiación en la industria farmacéutica sea vista como un recurso profesional en el cual lo que va a dar lugar es la visibilidad y la potencia que el farmacéutico tiene dentro del sector industrial. El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos sigue apostando directamente por las vocalías nacionales para que toda la amplia variedad de especialidades farmacéuticas tengan voz y voto en la medida de lo posible para que todo el conjunto de los farmacéuticos vean que tenemos un buen posicionamiento y sin más iremos poco a poco avanzando en nuevas actividades que puedan pues, generar rigor y generar expectación. Hoy, sin más, contarles que cuento con Jesús García Herrero, jefe de Servicio de Intervención de Medicamentos del Ministerio de Sanidad, que un año más, muy gustosamente, contamos con su presencia, con su conocimiento y con sus ganas de poder también hacer debate y poder compartir cualquier duda que a todos vosotros televidentes os pueda surgir. Y, por supuesto, con Iván Espada, que es el subdirector dentro del Consejo General de Medicamentos y Productos Sanitarios, el cual, como muchos de vosotros sabéis, pues tiene grandísimo conocimiento, sobre todo en el impacto que va a traer de sí, como todos los años trae, la orden de precios de referencia cara al impactar dentro de la oficina de farmacia. El objetivo y la metodología que vamos a seguir, como siempre, son dos exposiciones, dos medias ponencias de más o menos media hora. Os pediré que nos alarguéis mucho más, 40 minutos, lo vamos a ir controlando desde aquí, para así poder, por supuesto, que vosotros desde vuestros puntos de conexión podáis subir también dudas para luego hacer una etapa de debate y de conclusiones y, por supuesto, de contestación a cualquier tipo de duda que vayáis surgiendo y que vayáis subiendo al chat, que para eso queda habilitado. Por tanto, sin más, agradecer a Jesús y a Iván vuestra presencia. Espero que sea muy interesante. Creo que hay varias novedades y casos muy concretos a los doctos en el mundo del orden de precios de referencia que le va a llamar la atención y os animo mucho a que podáis ser participativos y no os quedéis con dudas. Sin más, empezamos la orden de precios de referencia 2025. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias primero a los asistentes y lo segundo al Consejo por haberme invitado a este webinar, que habitualmente lo estamos haciendo, yo creo que anualmente llevamos 2 o 3 años ya haciéndolo de seguido. Entonces, bueno, intentaré ser
breve, como me ha pedido Jorge, y bueno, pues vamos al lío. Entonces, lo primero, voy a hacer una pequeña introducción y para que sepáis el porqué del sistema de precios de referencia, ¿no? Entonces, el sistema de precios de referencia principalmente lo que busca es controlar el gasto público. Y en el caso concreto del Ministerio de Sanidad, pues una de las partes que pretendemos controlar es el gasto farmacéutico. Sobre todo se pretende controlar desde el punto de vista tanto de medicamentos que se prescriben y dispensan en oficinas de farmacia, como también en el ámbito hospitalario. Y con un objetivo fundamental, ¿no? Que es la sostenibilidad del sistema sanitario público. Como bien sabéis, los recursos son finitos y por lo tanto no podemos permitir o dejar que el gasto farmacéutico se nos dispare. Entonces, bueno, pues es uno de los motivos por el cual hacemos todos los años una orden de precios de referencia. Y como os decía, pues bueno, principalmente aquí, como estamos en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, pues nos vamos a centrar principalmente en las oficinas de farmacia. Como os digo, también afecta al ámbito hospitalario. Esta diapositiva es un clásico en mis exposiciones, ¿no? Los que me conozcáis pues, o de otros años, pues es una gráfica que todos los años me gusta traer y es para que se vea claramente cómo el gasto farmacéutico, su tendencia natural es a crecer. Sí que es cierto que alguien me podría decir, bueno, en el año 2029 se consiguió un pico o un máximo, ¿no? Y luego hubo ahí una tendencia decreciente. Fue por las medidas que se tuvieron que tomar en aquellos años debido a la crisis financiera que sufrió Europa y principalmente nuestro país. Luego ya a partir del año 2013, que llegamos al mínimo, por así decirlo, pues ya siempre ha sido tendente. Es normal que el gasto farmacéutico, tanto en receta como en hospital, tenga una tendencia creciente por diferentes motivos. Es decir, primero, somos más población, es decir, ya estamos llegando a cerca de los 50 millones de habitantes. Otro de los factores es los medicamentos, sí que es cierto que cada vez son son más caros, por lo tanto, hace que también la factura sea cada vez más, vaya creciendo. Y por último, el envejecimiento de la población, es decir, lamentablemente nacen pocos niños y sin embargo cada vez somos más viejos, por lo tanto, cuando somos mayores necesitamos más medicamentos, como bien sabéis. Y luego en esta otra diapositiva, pues sí que quiero que se vea un poco cómo va la tendencia, tanto en el gasto hospitalario como en el gasto con receta. Y sí que es cierto que el gasto de receta es superior, no voy a decir muy superior, pero sí que es superior al del hospital, pero sí que es cierto que la tendencia del hospital es mucho más rápida su crecimiento que el gasto en receta. Entonces yo creo que de aquí a 7, 8 años seguramente se terminen cruzando las dos rectas, ¿no? Y haya como una especie de cambio de tendencia, ¿no? Que sea mucho más el gasto farmacéutico en el hospital que en el de receta. Pero bueno, es decir que es importante. Quedaros también con estos dos datos, que en los 13.000 millones de receta y los 10.000 de hospital, porque luego al final de mi exposición os quiero hacer como un llamamiento para que veáis cómo sí que es cierto que los medicamentos de hospital son bastante más caros que los que están en las oficinas de farmacia. Y bueno, ya entrando a lo que es a lo que nos interesa, ¿no? A lo mollar, pues primero, antes de entrar a lo que es la orden de precios de referencia y cómo os afecta, os impacta, pues a mí siempre me gusta hablar un poco de la legislación y los conceptos, un poco para que entendáis el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, la legislación yo siempre digo que es lo más importante en todo, porque como estamos manejándonos con la administración siempre está sujeta a la ley y por lo tanto cualquier acto administrativo que se haga en la administración está respaldado por una ley. En este caso, los precios de referencia van a estar respaldados yo siempre la llamo la ley del medicamento, ¿no? Es decir, aunque la ley del medicamento fuera del año 90, del siglo pasado, todos los que estamos en este mundillo la llamamos ley del medicamento, ¿no? Pero realmente es el Real Decreto Legislativo 1 de 2015, el de 24 de julio, por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y concretamente el artículo 98 es el que va a desarrollarse
lo que es el tema de precios de referencia. Y luego tenemos un reglamento de desarrollo que es el Real Decreto 177 de 2014, de 21 de marzo, y todo el capítulo segundo está contemplado contempla todo el desarrollo del sistema de precios de referencia. Aunque no forma parte de esta charla, pero como si me imagino que la mayoría sois farmacéuticos de oficinas de farmacia y algo que os impacta muy directamente y son las agrupaciones homogéneas, también os menciono que en este mismo Real Decreto, en el capítulo 3, viene todo lo regulado sobre las agrupaciones homogéneas. Entonces, si echáis manos de ese Real Decreto, pues os viene bien, tanto para saber un poco de precios de referencia como de agrupaciones homogéneas. Y luego los actos de aplicación, que los actos de aplicación son todas las órdenes que hacemos anualmente. Entonces, aquí os he desglosado todas las órdenes que tenemos hasta el año 2024 y la última que tenemos ahora, que es la del año 2025, que fue firmada por la ministra el día 6 de octubre y se publicó en Boletín Oficial del Estado el día 13 de octubre. No obstante, luego lo comentaré. En cuanto a los conceptos, bueno, pues, ¿qué se va a ver afectado por el sistema de precios de referencia? Pues lo primero que yo siempre digo es que el legislador fue muy ambicioso y dijo, la primera palabra que puso en el artículo fue todos, es decir, todos los medicamentos, es decir, él quería rampear con todo. Luego sí que es cierto que luego, según se va desarrollando o se va la frase completando, no son todos, pues ya te dice todos los medicamentos financiados. Por lo tanto, todo aquello que no esté financiado no se va a ver afectado por el sistema de precios de referencia. Por lo tanto, todos aquellos medicamentos que lo que llamamos vulgarmente de venta libre, esos no van a estar nunca afectados por el sistema de precios de referencia. Y además, estos medicamentos que están financiados se tienen que prescribir y dispensar con fondos a cargo público. Como os decía al principio, lo que nos interesa es la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, todo aquello que no se paga con fondos públicos no es que no le interese al Ministerio, sino que como no sale de los fondos públicos, en cierto modo no le afecta su sostenibilidad. Por lo tanto, solamente de la gran cartera que hay de medicamentos autorizados por la Agencia Española del Medicamento, solo nos vamos a ceñir en aquellos que tienen una resolución de financiación y precio. Y un poco hilando con lo que yo estoy diciendo ahora mismo, el primer cuadradito que está a mano izquierda, que no se termina de ver, es que para que un medicamento esté incluido de una manera efectiva en la prestación farmacéutica, tiene que tener una resolución de financiación y precio. Es decir, si un medicamento no tiene resolución de financiación y precio, no va a estar incluido en la prestación farmacéutica de una manera efectiva. Por lo tanto, el primer requisito es tener una resolución de financiación y precio. Y luego, el segundo requisito que se exige es que que los laboratorios dueños de ese medicamento hayan comunicado la comercialización efectiva a la Agencia Española del Medicamento, que una vez que se comunica a la Agencia Española del Medicamento, se nos pasa al Ministerio de Sanidad a través de las aplicaciones y quedaría ya de una manera incorporada, de una manera efectiva a la prestación farmacéutica. No obstante, se tienen que cumplir unas fechas de efectividad. Es decir, si una empresa farmacéutica ha comunicado hoy que va a comercializar un medicamento, como lo ha hecho antes del día 15 del mes, va a tener efecto para el 1 de enero. Sin embargo, si lo hiciera el 17 de diciembre, ya no va a tener efecto para el 1 de enero, sino que nos iríamos a un mes, al segundo mes de efectividad. Por lo tanto, no nos iremos al 1 de enero, sino que nos iremos al 1 de febrero. Entonces, aquí es importante, a efectos de entrar o no entrar en la prestación farmacéutica de una manera efectiva, la comunicación de comercialización efectiva. Bueno, una vez que ya tenemos los medicamentos en la prestación farmacéutica, no todos van a entrar en precios de referencia, sino que se van a tener que ir dando unos requisitos. El primer requisito que vamos a tomar es cómo vamos a hacer esos conjuntos. Entonces, los conjuntos los vamos a hacer teniendo en cuenta la ATC, que en este caso vamos a coger el nivel de ATC 5 y por otro lado la vía de administración. Entonces, todos los medicamentos que tengan la misma ATC 5 y la misma vía de administración van a ir en un conjunto de referencia. No obstante, ahora vamos a ver
que se van a tener que dar más requisitos. Entonces, el siguiente requisito que se va a tener que dar es que dentro de ese grupo de medicamentos que tiene la misma TC5 y el mismo vía de administración, van a tener que tener al menos un medicamento genérico. Y en este caso, en el ejemplo puesto de esta orden, pues en el conjunto F496, la ranolacina oral, pues se ha creado un conjunto porque había medicamentos genéricos. Otro de los requisitos es que existan medicamentos biosimilares, es decir, puede ser que tengamos un medicamento genérico o que tengamos un medicamento biosimilar. No se tienen que dar las dos condiciones a la vez, o una u otra. Y en este caso, pues el conjunto P188, pues hemos creado el conjunto al existir un biosimilar de natalizumab parenteral. Y por último, hay una tercera condición que si no tenemos genérico ni tampoco tenemos biosimilar, podemos crear también conjuntos de referencia siempre y cuando hayan pasado más de 10 años desde que se autorizó el primer medicamento de ese grupo, en ese potencial conjunto que vamos a crear. Aquí el legislador fue muy ambicioso y dijo que si hubieran pasado 10 años desde que se autorizó un medicamento, el primer medicamento en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Sí que es cierto que luego nosotros lo hacemos solamente con España, es decir, no nos vamos a mirar al resto de Europa, es decir, porque es bastante complicado encontrar muchas veces la información de otros países. Y además tiene que existir un medicamento que sea diferente del original y su licencia. Es decir, si en el caso que he puesto aquí de ejemplo de la cafeína parenteral solamente hubiera existido un medicamento original y su licencia, no hubiéramos podido crear el conjunto porque sería un conjunto formado por el original y su licencia. En este caso tiene que haber un tercer medicamento que hubiera podido dar origen a este conjunto. Y en este caso, bueno, hemos puesto el P184, que es la cafeína parenteral. Y al menos tiene que haber dos medicamentos, dos presentaciones en el conjunto. Es decir, hacer un conjunto de un medicamento con una única presentación no tiene ningún sentido porque no habría una dinámica de reducción de precio uno solo, porque yo conmigo mismo pues sería, como se dice vulgarmente, Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no? Pues aquí pasaría un poco lo mismo, es decir, no tiene ningún sentido hacer un conjunto con una única presentación. Bueno, luego, entonces ya tendríamos los conjuntos creados, ATC5, vía de administración, y siempre que hay genérico, biosimilar o han pasado más de 10 años. Pero sí que es cierto que cuando el legislador hizo la norma, se dio cuenta que si en determinados casos podíamos encontrar que hubiera medicamentos que se les erosionara bastante el precio por culpa de ser medicamentos relativamente dispares. Entonces, se decidió que para esos casos se iban a hacer conjuntos independientes. Entonces, vamos a ver conjuntos independientes, por ejemplo, para medicamentos que tienen uso en pediatría, ¿no? Entonces, en el caso de la orden actual, pues tenemos la ropatadina oral pediátrica, que como son medicamentos dirigidos para pediatría, los hemos hecho en un conjunto independiente. Luego, en el ámbito hospitalario también se decidió que se separaran de los de oficina de farmacia. Es raro que un conjunto que tenga, o que una TC5 tenga medicamentos en oficina de farmacia y tenga medicamentos en el ámbito hospitalario, pero sí que es cierto que algún caso hay, y entonces para evitar problemas de que a lo mejor el del ámbito hospitalario erosionara el precio de la farmacia o viceversa, se dijo mejor separar y que no se mezclen las presentaciones. Entonces, se decidió que aquellos medicamentos que tuvieran la consignación de uso hospitalario fueran a un conjunto independiente de ámbito hospitalario, y luego también hay otro grupo de medicamentos que, aunque no son puramente hospitalarios, también están dentro del ámbito hospitalario y son los que están incluidos ahora mismo en la prestación farmacéutica, como son los de la reserva singular en el Sistema Nacional de Salud, que consiste en dispensar el medicamento a pacientes que no están ingresados en el hospital, pero te lo dan en el servicio de farmacia hospitalario. Estos son los que llevan un tiempo, lleváis vosotros aquí desde el Consejo luchando para que vuelvan otra vez a la farmacia, porque sí que es cierto, muchos de estos medicamentos hace años estaban en la farmacia, precisamente en la época esta de la crisis económica recalaron en el ámbito hospitalario,
pero ahora otra vez hay una tendencia a que vuelvan para allá y se está estudiando y se está trabajando tanto con el Consejo como con el Ministerio para poder devolver estos medicamentos al ámbito hospitalario. Pero hoy por hoy, como todavía están en el ámbito, al ámbito de oficina de farmacia, hoy por hoy, como todavía están en el ámbito hospitalario, sería un conjunto hospitalario en el caso de la temozolomida oral. Y luego, por último, tenemos los envases clínicos, que es evidente que estos medicamentos, al ser unos envases clínicos, que cuando en el Ministerio se les fija el precio, se les fija un precio más bajo con respecto al envase normal, lo que podría hacer es que los envases normales sufrieran una baja de precio muy, muy fuerte. Entonces también se les saca del conjunto del envase normal y van a un conjunto especial, que será el de los envases clínicos, para así de esta manera que no erosionen demasiado el precio a lo, como se dice mal comparado, cada oveja con su pareja, ¿no? Es decir, clínicos con clínicos y envases normales con envases normales. Ya tendríamos los conjuntos hechos y ya estaría, cada conjunto estaría hecho. Pero igual que creamos conjuntos, también pueden desaparecer. Es decir, si no se dan los requisitos que se dieron origen al conjunto, un conjunto puede desaparecer. Entonces, cuando un conjunto desaparece, lo que hay que tener muy claro es que el precio que se va a quedar es el precio de referencia, va a ser su precio de comercialización. Por lo tanto, aunque ha dejado de estar sometido a la disciplina del sistema de precios de referencia, se va a seguir quedando con el precio que tenía. Es decir, no se le revierte el precio antes de entrar en el conjunto, sino que el Real Decreto establece que se queda con el precio, el mismo precio que tenía cuando sale del conjunto. En este caso, como los medicamentos que están en precio de referencia no llevan la deducción del Real Decreto Ley 8/2010, no llevarían esta deducción. Pero sí que es cierto que una vez que no está sometido a la disciplina del sistema de precios de referencia, las empresas pueden solicitar que se les incremente el precio. Entonces, si las empresas solicitan que se les incremente el precio, irá a la Comisión de Precios, la Comisión de Precios decidirá si procede o no procede la subida de precio y si procede la subida de precio, le subirán el precio. Pero hay que tener cuidado porque al subirle el precio se le va a volver a colocar la deducción que le corresponda. Por lo tanto, a partir de que que se le suba el precio, van a volver a tener la deducción del Real Decreto Real Decreto Ley 8/2010. Por lo tanto, muchas veces hay que hacer bien la cuenta porque te puedes encontrar que si subes un 10% y la deducción que te corresponde es del 15%, en lugar de haber subido un 10%, has bajado el precio de facto un 5%. Por lo tanto, es importante que a la hora de pedir una revisión de precio al alza se tenga en cuenta la deducción que le corresponde. Luego, una vez que ya tenemos el conjunto formado, se va a fijar el precio de referencia. Como realmente el curso está dirigido más a las oficinas de farmacia, no vamos a entrar a cómo se calcula el precio de referencia, pero yo lo que sí os quiero hacer notar es que el precio de referencia es la cuantía máxima con la cual se va a financiar los medicamentos incluidos en un conjunto. Y aquí he puesto lo de máxima entre comillas y en cursilla, porque luego vamos a ver un poquito más adelante que esa premisa ya no es tan cierta como está escrita ahí. Por lo tanto, cogerlo de precio máximo de financiación entre comillas o cogerlo con pinzas porque en 5 o 6 diapositivas vais a ver que va a haber excepciones en el cual no se cumple esa norma de cuantía máxima. Entonces, y aquí ya entramos un poco en lo que son las excepciones al precio de referencia. Entonces, principalmente tenemos 4 excepciones. Las voy a poner las 4 juntas, que son, se pone un umbral mínimo, precio de referencia ponderado, no revisión del precio de referencia y luego los medicamentos huérfanos. Entonces vamos a ir mirando viendo una por una lo que significa cada uno de estos. El umbral mínimo lo que se pretendía es garantizar la viabilidad económica de los medicamentos a partir de un precio X. En este caso el precio X es 1,60. Entonces cuando precios de referencia hacemos los cálculos, nosotros nunca bajamos el precio por debajo del 1,60. Es decir, si un medicamento entra en un conjunto de referencia y valía 2 euros,
y al calcular el precio de referencia le correspondería valer 1,30, nosotros no le vamos a bajar a 1,30, únicamente le bajaremos a 1,60. Y ahí es el precio tope que nosotros le podemos bajar, hasta el 1,60. De 1,60 para abajo no tenemos nosotros capacidad para poderlo bajar o no estamos habilitados legalmente. Ahora alguien me dirá, oye, pues si yo tengo en la rebotica medicamentos a 0,50 o a 0,60. Sí, es verdad. Pero esos medicamentos no, en la bajada de precio, o ese precio no está fijado por el precio de referencia, sino está fijado porque o bien la empresa comercializadora ha decidido voluntariamente ir bajando el precio y el precio ha ido erosionándose voluntariamente por el comercializador de ese producto, o bien cuando se fijó el precio de financiación y precio, por el motivo que sea, se decidió que el precio que tenía que tener era por debajo del 1,60 y el laboratorio que lo iba a comercializar lo dio por bueno. Y sí que es cierto que si un medicamento está por debajo de ese precio, es decir, lo que os decía, si un medicamento que actualmente vale 1,85, la orden de precio de referencia lo que no hace es subirte el precio a 1,60. Lo que te hace es que te fija tu precio de referencia a tu 0,85. Es decir, nosotros no te tocamos el precio, pero tampoco te lo vamos a subir, porque como os he dicho al inicio de todo, esta orden es una orden de sostenibilidad. Por lo tanto, lo que nos hace es subir precio, porque claro, si no ya no quebrantaría su principal principio, que es intentar conseguir la sostenibilidad, a pesar de que estemos hablando de medicamentos de precio muy bajo. Es decir, pues seguramente alguien también me dirá, oye, es que decir que porque un medicamento de 1,80 me lo subas a 1,60 va a quebrar el Sistema Nacional de Salud, pues es que es un poco una locura, ¿no? Pero sí que es cierto que el legislador dijo, si vales menos de 1,60, tu precio de referencia va a ser el precio que tengas, no te lo vamos a subir a 1,60. Luego, la otra excepción que os he dicho era precio de referencia ponderado. Aquí, para poder tener un precio de referencia ponderado, se tiene que dar una de las tres primeras condiciones, que seas un medicamento con una dosificación especial, que seas útil en una enfermedad grave o que se te haya revisado el precio en los últimos 2 años. Y además, tienes que demostrar una falta de rentabilidad. Por lo tanto, se tiene que dar alguno de los tres principios o tres condiciones anteriores y además la cuarta, es decir, falta de rentabilidad. Esto lo tienen que acreditar los laboratorios comercializadores y lo tienen que solicitar diciendo, este medicamento mío me vais a bajar muchísimo el precio, no va a ser rentable y por lo tanto solicito que se me acoja a precio de referencia ponderado. No revisión de precio, le voy a poner todas las condiciones porque aunque lo pongo en el orden, aquí lo que se intentó hacer es que hubiera medicamentos que ya si su viabilidad económica estaba muy comprometida, y además estaba muy comprometida porque ya había señales de alarma, ¿no? ¿Cuáles eran las señales de alarma? Que había habido problemas de abastecimientos de estos medicamentos. Además, los estamos trayendo a lo mejor por medicación extranjera. Entonces, como se estaban dando situaciones indeseadas por culpa de las constantes bajadas de precio, se decidió que determinados grupos de medicamentos o de determinados medicamentos no revisarles el precio. Es decir, que aunque les correspondiera bajar el precio, no se les baja porque estarían en esta situación. La norma no contempla esta situación, entonces nosotros tuvimos que pedir un informe al abogado del Estado para ver si esto que íbamos a hacer era legal o no era legal, porque claro, como os he dicho al principio, estamos sometidos a la legalidad en la administración y en este caso, bueno, el abogado del Estado hizo un informe y en el año 2018 y nos dijo que sí que podíamos no revisar el precio de determinados medicamentos si se daban esas condiciones que os he dicho anteriormente. Y por último son los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos van a quedar excluidos del sistema de precios de referencia, es decir, que aunque en su mismo ATC5, en su misma vía de administración, exista un medicamento genérico biosimilar o hayan pasado más de 10 años, podríamos meterle a ese medicamento en el conjunto, no lo vamos a meter porque es un medicamento huérfano. Esto lo que hicimos es, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, se hizo que se excluyeran estos medicamentos. Fue en el año 2020. Y, no obstante, cuando estos medicamentos huérfanos pierden la declaración de orfandad, como ya no dejan de ser huérfanos, pues entonces ya sí que estarían sometidos al sistema de precios de referencia. Y ahora aquí sí que quiero que un poco lo que apuntaba Jorge al principio de la sesión, ¿no?
es que hay unas novedades que se han producido este año a raíz de una disposición adicional en la Ley 7/2025. Esta ley es la que creó la Ley de Agencia Estatal de Salud Pública y en una disposición adicional pues reformaron el sistema de precios de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron principalmente? Por un lado fue decir que no íbamos a crear conjuntos con medicamentos derivados del plasma. Entonces, todos aquellos medicamentos que son conjuntos que tienen medicamentos derivados del plasma, no vamos a hacer conjuntos. Y por otro lado, también dijo que los medicamentos huérfanos no hiciéramos conjunto. Esto ya se venía realizando, como os he dicho justo en la diapositiva anterior, pero como era un acuerdo del Consejo de Ministros que no estaba metido, no era una ley formal, se decidió que era mejor que se metiera en la ley para de esta manera darle su empaque legal perfecto. Y luego también ha habido otra modificación importante, y es que va a haber medicamentos que van a poder quedar exentos del sistema de precios de referencia o se les va a poder dar un coeficiente que eleve su precio. Y este coeficiente que eleve su precio es el que hace que ese máximo que os ponía antes en cursiva y negrita y entrecomillado, pues ya no sea máximo, porque claro, si tengo un precio máximo, pero luego le meto un coeficiente que me eleva el precio, pues ya no es el precio de referencia, sino que es el precio de referencia más un X más. Por lo tanto, no es la palabra máximo no está tan exacta, por así decirlo. Se tienen que dar unos requisitos para que estos medicamentos, para que a un medicamento se le exonere del sistema de precio de referencia o se le tenga que aplicar un coeficiente. Y es que tenga una nueva indicación terapéutica este medicamento, que sean medicamentos de dosis más bajas. Como os dais cuenta, siempre estamos muy obsesionados con la dosis baja, porque generalmente en precios de referencia las dosis que más sufren la erosión de precio son las dosis bajas. Una nueva forma farmacéutica, es decir, si tenemos un conjunto que todas las presentaciones es un conjunto de una TC5X y son orales, y todas a lo mejor son comprimidos y cápsulas, pero nos viene a lo mejor una que es un jarabe, al ser una nueva forma farmacéutica, pues a lo mejor se le puede exonerar o darle un coeficiente, que supone una ventaja farmacocinética. Es decir, muchas veces están saliendo nuevos medicamentos que supone que en lugar de tener que tomárnoslos una vez al día, porque sean una vez a la semana, una vez al mes o cada 3 meses, entonces todas estas ventajas farmacocinéticas pues también son interesantes premiarlas. O cualquier otra característica que sea una mejora tanto para el paciente o que resulte estratégico para el Sistema Nacional de Salud. Todo esto, no obstante, claro, las empresas farmacéuticas lo tendrán que solicitar y va a tener que ser evaluado por la Comisión Interministerial del Precio, que va a ser la que va a decidir si se exonera o si se le da un coeficiente y qué porcentaje de coeficiente se le da. Entonces aquí pues, tendrá que pasar por Comisión de Precio, que va a ser la que va a decidir quién va a tener el poder en la mano. Y por último, la última novedad de la Ley de Agencia Estatal de Salud Pública es que va a haber medicamentos que se le va a poder subir el precio al alza, y son solamente los medicamentos declarados estratégicos, los que se consideren estratégicos. Va a ser la Comisión Ministerial de Precios también la que va a poder revisarlos al alza, y se tienen que dar las condiciones del artículo 113 del proyecto de ley esto, es decir, es el apartado de la revisión de precios. Es decir, tiene que entrar dentro de las condiciones de la revisión de precios. Las órdenes de precios de referencia, como ya os he dicho, se me ha ido ya de la lengua, ¿no? Me he hecho un spoiler yo mismo, ¿no? Se hacen anualmente y siempre se hacen con el nomenclátor del 1 de abril. Es decir, nosotros el día 1 de abril cogemos y ese día cogemos el nomenclátor del 1 de abril y toda la que hay en la prestación farmacéutica es susceptible de entrar en precios de referencia. Hacemos el revuelto que os he dicho de ATC5, vía administración, y con eso hacemos los conjuntos. Lo que es la orden de este año, pues es la orden SND de 1118 del 2025, de 6 de octubre, y bueno, pues aquí un poco os quería
describir un poco los anexos y lo que hay en cada anexo, ¿no? En el anexo 1 están los medicamentos, yo siempre digo, son los medicamentos que se dispensan en oficina de farmacia y que el día 1 de abril estaban comercializados. En este caso son 10.800, es decir, casi 11.000 medicamentos los que teníamos en este anexo 1, ¿no? Y en el anexo 2, y los conjuntos nuevos de este año, pues son los que van desde el conjunto F499 al F513, ¿no? Pues ahí tenéis desglosados cuáles son los que se han creado nuevos este año. En el anexo 2 están los medicamentos que están en la prestación farmacéutica, pero los que de ámbito hospitalario, y son 2.300 presentaciones. Y aquí es un poco también lo que os decía al principio, que os quedéis con el dato de los 10.000 millones de hospital y los 13.000 millones de oficina de farmacia. Como veréis, es decir, 2.300 presentaciones nos están detrayendo 10.000 millones. Mientras que 11.000 presentaciones nos detraen 13.000 millones. Es decir, que es evidente que el precio medio del hospital es bastante más elevado que el precio de farmacia, porque claro, estos poquitos medicamentos, estos 2.300, se están llevando muchísimo dinero en comparación con los que se llevan los de oficina de farmacia. En el anexo 3 vienen desglosados los conjuntos que se crean, el motivo por el cual se crean, es decir, en la columna del boletín, la última columna de la derecha, viene el motivo, que la G sería que ha sido creado por un genérico, la AB por un biosimilar y la S porque han pasado más de 10 años desde que se autorizó el primer medicamento de ese conjunto. De receta tenemos 475 conjuntos y de hospital 271 conjuntos. En el anexo 4 tenemos los conjuntos que se suprimen, igual que os decía que igual que se crean, también suprimimos conjuntos. Entonces este año hemos suprimido 14 conjuntos de receta y 21 de hospital. Aquí os he marcado los que tenemos suprimidos de receta y este año sí que es cierto que ha habido muchos más conjuntos que otros años porque como nos pilló durante el trámite de audiencia la aprobación de la Ley de Agencia de Salud Pública, lo que hicimos es ya sacar los derivados del plasma de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el conjunto 247, las inmunoglobulinas, que aunque tendrían que haber estado en conjunto, al haberse dicho que ya no pueden hacerse conjuntos con derivados del plasma, pues entonces le excluimos. El anexo 5 serían medicamentos que fueron declarados innovación galénica y que todavía no están integrados en el sistema de precios de referencia. Como son solamente 6 y van a entrar el año que viene, no voy a entrar a contarme un poco para no enrollarme mucho, pero vamos, son 6 medicamentos y además casualmente los 6 están en suspensión temporal, es decir, no sé si Iván los tiene controlados, pero yo digo, estos los tengo aquí y además yo creo que no sé qué habrá pasado este año, porque llevan más de 3 años ya en suspensión. No sé si este año con las revalidaciones anuales que hace la Agencia de Medicamentos, no sé si aplicará la Sunset Crat y les anulará este año a estos medicamentos. En el anexo 6 son medicamentos que a priori podríamos haber formado conjunto, pero no hemos formado conjunto porque sería un conjunto formado por únicamente su marca y su licencia. Y entonces, como os he dicho, no podemos hacer un conjuntos única y exclusivamente por marca y licencia. Lo único que al no formar el conjunto lo que se hace es se les mete en un anexo 6 y lo que establece el Real Decreto 177 es que durante este año que está en vigor esta orden se les podrá revisar el precio a estos 960 medicamentos que están en este anexo. El Real Decreto 177 se publicó o entró en vigor en el año 2014. Desde el año 2014 venimos publicando el anexo 6 todos los años y nunca se ha revisado por este motivo ningún medicamento. Es decir, es un trabajo que hacemos que al final no vale para nada. Crea muchas veces a los laboratorios, les crea mucha incertidumbre o mucha como nerviosismo, pero al final nunca llega a buen puerto, porque generalmente desde el punto de vista del Ministerio es mucho más fácil hacer revisiones de precios individualizadas a otros medicamentos que se están desviando los consumos, ¿qué tal? Que a estos medicamentos, que son medicamentos ya, vamos a llamarle viejecitos, ¿no? Que llevan más de 10 años en la financiación y sin embargo, pues
no han entrado en conjunto de referencia por el motivo que sea. Entonces, a lo mejor no compensa pedir un esfuerzo a estos medicamentos cuando hay otros medicamentos top ventas que a lo mejor es mucho más interesante hacer la revisión de precio. Y por último, el anexo 7 del boletín, vienen aquí sí que mezclamos medicamentos tanto de oficina de farmacia como de hospital, pero su cualidad o no cualidad es que no están comercializados a 1 de abril. Es decir, así como el anexo 1 y el anexo 2 estaban comercializados, estos no están comercializados. Por lo tanto, estos no estarían de forma efectiva en la prestación farmacéutica, pero como no sabemos cuándo se van a comercializar, nosotros ya les decimos, oye, que sepáis que la carbosa Tarbis, esta primera que tenemos aquí, que es ahora mismo no está comercializada, pero si mañana comercializáis, sepáis que tenéis que comercializar a 2,94. Y tenemos 4.684 presentaciones en este anexo. En cuanto a los plazos, pues bueno, seguramente vosotros ya lo sabréis y además lo habréis sufrido en vuestras carnes y nunca mejor dicho recientemente, porque es que fue el día 1 de diciembre cuando las oficinas de farmacia habéis tenido que empezar a vender al nuevo precio. Pues bueno, los pedidos son los que os digo aquí, es decir, la orden se publicó el día 13 de octubre, los laboratorios farmacéuticos tuvieron que empezar a vender el día 14 de octubre al precio de referencia. Los distribuidores tuvieron que hacerlo 20 días más tarde, es decir, que fue el día 3 de noviembre, y vosotras, oficinas de farmacia, el último día para vender al precio, como yo digo, alto, fue el 30 de noviembre y el día 1 de diciembre ya habéis tenido que vender al nuevo precio. Con todo esto, pues le paso el relevo a Iván y muchísimas gracias por haber atendido. Pues muchísimas gracias, Jesús, como siempre, un año más por tu asistencia, por tu compañía en esta sesión, por tu forma de ser, por tu personalidad. Es todo un placer para nosotros, tanto para Jorge como para nosotros recibirte. También gracias, Jorge, por organizar el webinar, una vez más por contar con nosotros. Y bueno, vamos a ampliar un poco ya la parte más de aplicación práctica en la farmacia. Con Jesús hemos visto más la parte legislativa de cómo se organizan los conjuntos de referencia, la propia orden, y ahora vamos a ver más la parte práctica. En un primer inicio, pues me voy a repetir un poco para unir las dos exposiciones. No me quiero detener mucho, pero sí, bueno, pues volver otra vez a repasar un poco lo que es la estructura de la orden. La estructura de la orden llevamos ya tropecientos, te vas dando cuenta de lo mayor que eres con todas las órdenes que vamos pasando. Llevamos muchísimos años, la orden está dividida en 8 puntos y 7 anexos. Y permanentemente, todos los años, comparamos una orden con la anterior y lo único que cambia es el nombre de la orden. SND 1118, 1045, 1000, pero el resto del articulado realmente no cambia. Hay que tener siempre presente que la orden de precios de referencia, donde se regula realmente, aparte de que el precio de referencia venga creado, por así decir, en el Real Decreto Legislativo 1/2015, la Ley de Medicamentos, pues realmente donde está regulado cómo se calcula el precio de referencia, cómo se aplican las bajadas de precio, es en este Real Decreto 177 del 2014 al que hacía referencia Jesús. También quiero comentar que no lo hemos dicho en un principio, la presentación, el webinar que estamos viendo, que estáis asistiendo en directo, no obstante se va a grabar y en los próximos días va a estar a disposición de cualquier compañero que quiera visualizarlo en un futuro. Este anexo 1 que hacía referencia a Jesús hace poco, como veis, pues recoge conjuntos de referencia de medicamentos en farmacia. Estamos en este anexo 1, se incluían más de 10.000 presentaciones, 10.000 códigos nacionales de medicamentos, incluidos en alguno de los 465 conjuntos de los cuales se han creado estos conjuntos nuevos que hacía referencia a Jesús. De la misma manera, en este anexo 2 se incluyen tanto presentaciones de ámbito hospitalario, estas de uso hospitalario, o estas reservas singulares de dispensación por la farmacia hospitalaria con cargo al Sistema Nacional de Salud, independientemente de que al ser medicamentos que no son de uso hospitalario, sino que en muchas ocasiones son diagnósticos hospitalarios o medicamentos con receta, pues la dispensación fuera de este Sistema Nacional de Salud también podrá llevarse a cabo por parte de la farmacia. Y también tenemos aquí dentro de este anexo 2 los envases clínicos. Estamos hablando de más de 2.000 códigos nacionales, incluidos en algunos de estos 271 conjuntos de referencia.
Y aquí también de la misma manera tenéis los nuevos conjuntos que se han creado, tanto estos conjuntos P para los medicamentos de ámbito hospitalario como los conjuntos S para los medicamentos de envase clínico. El anexo 3 es un anexo que es muy interesante desde el punto de vista de cálculo del precio de referencia. Y se recogen todos los conjuntos, se determinan las dosis diarias definidas de los principios activos que constituyen estos conjuntos y que es base para el cálculo de los precios de referencia. Y vemos ahí que hay un campo que es el PRC, el precio de referencia del conjunto, que ahora veremos cómo se aplica, y el medicamento que ha servido de molde, por así decir, para establecer los conjuntos de referencia, los precios de referencia, perdonar, del conjunto del que están incluidos. Y ahora vamos a ver realmente con un ejemplo muy sencillo que me gusta siempre poner para que tengáis en cuenta cómo se calcula el precio de referencia. Porque al final el precio de referencia realmente es una fórmula matemática, como veis arriba, ¿vale? Es el coste de tratamiento día es igual al PVL del medicamento partido la dosis diaria definida de la presentación, ¿no? Entonces hay que aplicar estas dos fórmulas. Y os pongo un ejemplo, imaginemos que tenemos 3 medicamentos, este medicamento A, B y C, que contienen el mismo principio activo, la misma vía de administración, como decía Jesús, y además los 3 están financiados, pero vemos que tienen distintos formatos. O sea, esto no estamos hablando de agrupaciones homogéneas en las que todos los medicamentos son exactamente iguales. Aquí nos podemos encontrar dentro de un mismo conjunto distintas dosis y distintas formas farmacéuticas y distintos tamaños de envase, ¿vale? Entonces, lo que se hace a partir de aquí es que se calcula en base a la DDD, en este caso tenemos que para este principio activo la dosis diaria definida establecida oficialmente por la OMS es de 10 miligramos, pues calculamos el número de dosis diarias definidas que hay en ese medicamento. En el caso del medicamento A, como tiene 20 cápsulas de 10 miligramos, estaríamos hablando de 20 DDDs. En el caso del medicamento B, hablaríamos de 40 DDDs y en el caso del medicamento C, 80 DDDs. Y otro dato que tenemos que tener en cuenta es el PVL de comercialización de cada uno de los medicamentos, que vemos es 5, 7,5 y 10, respectivamente. Vale. Pues a partir con estos datos vamos a calcular en primer lugar el coste de tratamiento día, es decir, por así decir, a grandes rasgos es cuánto me cuesta con cada una de estas presentaciones tratar diariamente a un paciente. Este coste de tratamiento día sería dividir el PVL del medicamento que tiene actualmente entre el número de dosis diarias definidas. Entonces obtenemos 3 valores, como veis, diferentes, 0,25, 0,1875 y 0,125. Como vemos, la presentación que más barata nos sale es la presentación más grande. Como hacía referencia antes Jesús, normalmente el sistema del conjunto de precios de referencia lo que suele afectar más son a las presentaciones con menor dosis, con menor tamaño. ¿Vale? Pues ese coste de tratamiento día más barato es lo que constituye este PRC que luego posteriormente el Ministerio de Sanidad incluye en este anexo E3. Entonces se establece que hay un precio de referencia de conjunto para todas las 3 presentaciones de 0,125. Entonces ahora a partir de ahí aplicamos otra fórmula, la inversa para el cálculo del PVL de referencia. PVL de referencia es este precio de referencia de conjunto común que hemos sacado para los 3 medicamentos por el número de dosis diarias definidas que tiene cada uno de los medicamentos. Y lo que vamos a hacer al final es establecer una proporcionalidad entre la cantidad de principio activo que hay dentro de uno de estos envases y su precio. De esta forma, para la presentación C, como hemos elegido el precio de referencia del conjunto que ya tenía él de 0,125, su precio no se ve afectado. La presentación B, como tiene la mitad de esta dosis, su precio tiene que verse reducido a la mitad. Sin embargo, tiene un precio de 7,5. Entonces, este medicamento va a tener que bajar hasta 5. Y en el caso de la presentación A, pues estaríamos igual. Le tocaría un PVL de referencia de 2,5 para ser proporcional, porque tiene 4 veces menos dosis definidas, y al costar 5, pues también se va a ver reducido a este 2,5. Como veis, el cálculo del precio de referencia es un cálculo matemático. Y por eso en ocasiones nos encontramos con, como decía Jesús, porque a veces dan resultados que ponen en riesgo la viabilidad económica de un medicamento y esto pues, hace que el Ministerio tenga esa sensibilidad para permitir ciertos ajustes de forma que la sostenibilidad del sistema no esté reñida con la disponibilidad de los medicamentos por parte de los pacientes. Luego continuamos con este anexo 4 que hemos visto, que ya hemos visto conjuntos que se han suprimido, en un total de 35.
Este anexo 5 de las innovaciones galénicas, que como decía Jesús, van a permanecer durante todo este año 2026 y al año que viene ya se va de aplicación la nueva orden de precios de referencia, que nos volveremos a unir, si Dios quiere, para hablar de ella. Comentar, en este caso, si es cierto que estos medicamentos estaban afectados por suspensión temporal desde hace muchísimo tiempo y, bueno, de repente esta suspensión temporal ha desaparecido y ahora ya se encuentra en una situación de no comercialización actualmente. Si entramos dentro de estos medicamentos, por cierto, bueno, estos medicamentos sabemos que están excluidos de la orden de precios de referencia y tenemos en Voz Plus, como vemos en pantalla, una forma de identificarlos de forma fácil, que es este pictograma que veis en la parte inferior de la pantalla centrado, que es una cápsula incluido dentro de una bombilla, como una idea luminosa que ha tenido un laboratorio de establecer una forma galénica nueva. Es un pictograma, la verdad es que es bastante bonito y lamentablemente va a desaparecer cuando desaparezcan las innovaciones galénicas. Tenemos este anexo 6 que hemos visto que afecta a una serie de 960 medicamentos, 960 presentaciones que no han sido incluidas en conjuntos de referencia, y este anexo 7 que muchas veces generaba bastantes dudas porque decían, bueno, ¿y este anexo 7 qué es? Vamos a ver ahora el tema de las fechas para intentar explicar un poco el porqué de este anexo 7, así como de un listado que suele publicar el Ministerio en su página web, que publica siempre, con revisión, medicamentos que se financiaron después de abril y que se le van a aplicar este precio de referencia y que no están incluidos en la orden. Aquí tenemos pues el listado correspondiente a esta orden SN de 1118 del año 2025, que incluye 290 presentaciones, de las cuales 2/3 son de farmacia comunitaria y el otro tercio es de ámbito hospitalario en base clínico. ¿Vale? Posteriormente también en ocasiones se han publicado correcciones de ratas de la orden de precios de referencia. En este caso, pues el pasado día 31 de octubre se publicó esta corrección y bueno, pues simplemente recogió 14 códigos nacionales en los cuales pues por error se les había incluido un PVL de referencia que, como vemos en pantalla, no corresponde con el PVP-IVA de referencia que tienen. PVL de referencia en caso de la anagrelida de 2 euros, cuando el PVP-IVA de referencia es de 312,95. Bueno, pues esta corrección de errores, como digo, simplemente afectó a estas pequeñas erratas. Y aquí tenemos el porqué de estos diferentes listados, de estos anexos 1 y 2, anexos 7, este listado que publican. Como ha comentado ya Jesús, el Ministerio lo que hace es, tal y como se recoge en el Real Decreto 177/2014, es calcular la orden de precios de referencia de anual a partir del nomenclátor de abril. Ahí tenemos esa raya roja que marca la fecha en la cual se inicia el estudio. Este nomenclátor del mes de abril, en este año 2025, se publicó el pasado 25 de marzo. Entonces, a partir de ese cálculo del 25 de marzo, el Ministerio realizó los cálculos, obtuvo estos anexos 1, 2 hasta el 7, que publicó posteriormente en un borrador de orden de precios de referencia el 21 de mayo. Fecha a partir de la cual pues, se presentaron una serie de alegaciones por parte de los distintos agentes implicados y realmente la orden de precios de referencia se publica el 13 de octubre. El 13 de octubre, posteriormente este día 31 de octubre se publican las resoluciones. Bien, pues lo que tenemos que tener presente es que la orden que se publica el 31 de octubre, a pesar de que se publica en octubre, perdón, la orden que se publica el 13 de octubre, a pesar de que se publica en octubre, es la foto finish del nomenclátor de abril. Es decir, el Ministerio, una vez que obtiene el nomenclátor de abril y calcula sus anexos en base a este nomenclátor de abril, ya no vuelve a tocar esos cálculos. Otra cosa es que posteriormente, pues allá, luego veremos ciertas revisiones que se producen durante todos estos meses que hay de diferencia. Entonces, en el nomenclátor de abril había una serie de medicamentos que eran susceptibles de ser afectados por la orden de precios de referencia y que estaban ya financiados con cargo a fondos públicos, y estos medicamentos, en base a su ámbito de dispensación, irían al anexo 1 o al anexo 2, y luego había medicamentos que eran susceptibles de ser incluidos en la orden de precios de referencia, pero que todavía no estaban financiados con cargo a fondos públicos en el mes de abril.
Entonces, estos medicamentos de los dos ámbitos son los que se recogen en el anexo 7. Pero luego, todos los meses, a partir de este mes de abril, en los meses de mayo, junio, julio, agosto, etcétera, se van dando nuevas altas de medicamentos, nuevas resoluciones de financiación. Entonces, todas estas nuevas revisiones de aprobaciones de medicamentos son las que posteriormente el Ministerio incluye en este listado que publican en su página web y que está al margen de los anexos de la orden de precios de referencia, pero que forma parte integrante de la misma. Los plazos de aplicación ya los hemos visto con Jesús, os los marco un poco para que lo tengamos en cuenta. Estos plazos no vienen en la orden tal cual, vienen en este Real Decreto, en este artículo 6 del Real Decreto 177. Y lo que dicen los plazos es que el titular de autorización comenzará a aplicar los nuevos precios como consecuencia de esta orden de precios de referencia a partir de la fecha de aplicación de la orden. Posteriormente se establece un periodo en el cual el laboratorio está aplicando estos nuevos precios, pero se establecen plazos de aplicación diferentes para distribución, para las entidades de distribución y para las farmacias comunitarias, para permitir absorber un poco estas pérdidas que se van a producir como consecuencia de las reducciones de precio. Estos periodos de aplicación son de 20 días naturales para las entidades de distribución, en los cuales podrán seguir dispensando los medicamentos que van a bajar de precio a los precios anteriores a esta medida, y luego la farmacia comunitaria, que la redacción del Real Decreto es un poco confusa porque dice que podremos aplicar seguiremos aplicando los precios anteriores a la aplicación de la orden de precios de referencia hasta el último día del mes siguiente a la fecha de aplicación. Esto vamos a verlo, si queréis, en un calendario que a mí me gusta siempre poner. Hemos dicho que la orden de precios de referencia se publica un 13 de octubre, por lo tanto, la entrada en vigor se produce al día siguiente, es cuando los laboratorios empiezan a aplicar los nuevos precios en las ventas que hacen a sus entidades de distribución. Entonces, a partir del día 14, los laboratorios empiezan a aplicar sus nuevos precios y a partir de este día 14 se cuentan esos 20 días en los cuales la distribución puede seguir aplicando los precios anteriores a sus ventas a las farmacias. Es decir, hasta el 3 de noviembre. A partir del 4 de noviembre, la farmacia ya va a adquirir los medicamentos a los precios nuevos en los cuales se ha producido la bajada como consecuencia de la orden de precios de referencia. Y la orden lo que decía es que podrá seguir la farmacia dispensando a los precios anteriores hasta el último día del mes siguiente de la entrada en vigor de la orden. Como la orden entra en vigor un 14 de octubre, el mes siguiente es noviembre y el último día es el día 30. Por eso la entrada en vigor en la farmacia comunitaria es el 1 de diciembre. Nosotros siempre decimos que la orden de precios de referencia tarda 2 meses en ser de aplicación en la farmacia comunitaria, independientemente de cuándo se publiquen. Si la publicamos un 1 de octubre, al final la farmacia va a dispensar al nuevo precio a partir del último día del mes siguiente, es decir, a partir del 30 de diciembre. Si lo publicamos un 31 de octubre, estamos en las mismas, el último día del mes siguiente, 30 de octubre. Por eso a la farmacia le interesa especialmente que la publicación de la orden de precios de referencia sea lo antes posible del mes. Antiguamente lo publicábamos en noviembre y bueno, pues un año de hecho fue el 1 de noviembre, que fue una faena porque fue festivo, pero sí es cierto que es de las mejores fechas en las cuales se puede aplicar una orden de precios de referencia. Vamos a entrar ahora ya en la parte de cómo detectamos qué medicamentos cambian de precio para que vosotros sepáis pues, cómo hacemos el análisis y cómo mostramos esta información posteriormente para que os pueda ser de ayuda para conocer qué medicamentos cambian de precio y ajustar vuestros stocks de forma que el impacto que tenga la orden sea el menor posible. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, juntar los medicamentos que están afectados por la orden de precios de referencia de farmacia hospitalaria y, por otro lado, los de farmacia comunitaria. Farmacia comunitaria, por tanto, tenemos que juntar los medicamentos del anexo 1, aquellos del anexo 7 que están incluidos en algunos de los grupos F, de algunos de los conjuntos de precios de referencia, así como los medicamentos incluidos en el listado de nuevas resoluciones que son dispensables en farmacia. En total estamos hablando de más de 14.000 códigos nacionales. En el caso de farmacia hospitalaria tenemos que hacer lo mismo, pero centrándonos en los medicamentos de ámbito hospitalario, de anexo 2
aquellos de anexo 7 y los de nuevas resoluciones. Estamos hablando de unos 3.000, casi 3.600 códigos nacionales en total. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, desde el Consejo lo que hacemos es incluir sobre la información actual que tenemos en el momento en que se publica el orden, es decir, con el nomenclator de octubre. Aquí tenéis la información de precios de estos medicamentos con el nomenclator de octubre y añadimos la información relativa a los precios de referencia que se publican en la orden. Y suponemos que los medicamentos con los precios que tienen en octubre se van a ver igualados con los precios de referencia que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Y a partir de ahí comparamos estas dos columnas, el PVP con IVA que tienen actualmente los medicamentos con el PVP IVA de referencia que van a tener en el futuro. Sobre esto nos encontramos medicamentos como estos casos que veis recuadrados en verde, en los cuales vemos que las diferencias de precio son cero. Estos medicamentos, como ya están ajustados a sus futuros precios de referencia, no van a ver reducidos dichos precios. Pero de igual manera vemos que hay medicamentos en los cuales se produce una disminución, estos que están marcados en rojo. Veis que había presentaciones, por ejemplo, que estaban a 54,37 euros y tienen que pasar a 47,97 en este caso. Pues este tiene una reducción de 6,4 euros. Por lo tanto, este medicamento sí se va a ver afectado por estas reducciones obligatorias de precio. Esto ya no es como las bajadas voluntarias de precio. Como ha dicho antes Jesús, el precio de referencia es un umbral de financiación. Si tú quieres estar financiado, tienes que bajar a este precio de referencia y en caso de que no quieras bajar a precio de referencia, el laboratorio debería de solicitar una exclusión de la financiación. Hay aspectos que hay que tener en cuenta. Este análisis no es tan sencillo. Hay algunos casos que se escapan un poquito de la regla. Por ejemplo, medicamentos con dobles precios, ahora que se habla mucho de ellos. Medicamentos con precio notificado y precio de facturación. Ahí os pongo, por ejemplo, estos tres casos del Sikafluid, en el cual, si veis, si comparamos el PVP con IVA que tiene el medicamento actualmente o que tenía en el mes de octubre con el precio de referencia, vemos que en todos los casos los medicamentos superan, sus PVP IVAs superan los precios de referencia. Hay que tener presente que el precio de referencia, como ha dicho antes Jesús, solo aplica a las dispensaciones con cargo al sistema. Estos PVP IVA que tienen estos medicamentos son precios notificados que son de aplicación exclusivamente a las recetas privadas, es decir, fuera del sistema. O en el caso de recetas públicas, en estos medicamentos, recetas que no vayan visadas. ¿Vale? Entonces, en esta situación no hay que comparar el PVP IVA con el precio de referencia, sino que hay que comparar el precio de facturación. Y si vemos en este caso esta comparativa, vemos que de estos tres ejemplos, realmente el único que se vería obligado a reducir es la tercera de las presentaciones. Pero esta reducción de precio no afecta a sus precios notificados, solo aplica a los precios con cargo al sistema. Otra situación que nos encontramos en ocasiones, pues es que, como os he dicho, la orden de precios de referencia es la foto finish de abril. Entonces, en abril puede que aparezcan medicamentos afectados por precio de referencia y que hasta que esta orden se publica pueden ser afectados por un proceso de exclusión. Al ser excluidos de la financiación pública ya no se ven afectados por la orden de precios de referencia. Tenemos dos casos, fijaros, este año. El de abajo, el paracetamol Teva, en este caso, este ejemplo, este medicamento en octubre ya estaba excluido de la financiación. Es un medicamento que a pesar de que tenía un precio de 4,89 y le tocaba un precio de 0,86, este precio es un precio libre. El medicamento está fuera del sistema, por lo tanto, aunque le tocaría bajar un 82% su precio, no se va a ver reducido porque, como os digo, este es un precio que ya no aplica. Y en el caso de la metformina Sandoz, que veis arriba, este medicamento precisamente se excluía a partir del 1 de noviembre del 25, justo en el periodo de estos 2 meses que veíamos desde la publicación de la orden hasta su entrada en vigor. Como el 1 de diciembre, cuando esta orden de precios de referencia entró en vigor, este medicamento ya no estaba financiado con cargo a fondos públicos, a pesar de que también le tocaba una reducción de su precio, pues sin embargo, este medicamento pues ya no ha tenido que bajar desde el precio que tiene actualmente. Y otro aspecto importante a tener en cuenta, y por eso se producen el 99,9% de las llamadas que tenemos y de las consultas que tenemos
en relación a la aplicación de la orden de precios de referencia. Y es que cuando llega, en este caso, el mes de octubre, nos encontramos con medicamentos cuyos precios de facturación son inferiores al precio de referencia. Es decir, cuestan menos que lo que marca en BOE. Y la consulta siempre es estos medicamentos cuándo suben de precio. Como ha dicho Jesús, lo que tenemos que tener siempre muy claro es que la orden de precios de referencia no se hace para revisar precios al alza. ¿Por qué se produce esta situación? Pues porque desde esa foto finish del mes de abril, estos medicamentos han solicitado bajada voluntaria y, en este caso ya, la orden de precios de referencia que se publica ya no tiene en cuenta estas bajadas. Por lo tanto, a estos medicamentos les tocaría un precio de referencia, pero actualmente ya tienen un precio inferior. No se hace una subida del precio de facturación al precio de referencia. Lo que se hace es igualar el precio de referencia al precio de facturación. Sumando todo, al final, este año nos hemos encontrado que en medicamentos de ámbito hospitalario, bueno, han bajado como unas 1.050 presentaciones de medicamentos, pero si nos centramos exclusivamente en medicamentos que actualmente están financiados porque están presentes en las farmacias, tenemos cambios en 877 presentaciones que han bajado de precio. Las otras 200 presentaciones prácticamente son medicamentos que bueno, pues están autorizados, están financiados con cargo a fondos públicos, pero todavía no están comercializados por parte de los laboratorios. Entonces, el impacto que tiene sobre la farmacia comunitaria es nulo porque este medicamento no lo tenemos en stock. Comentar que este año, de estas 877 presentaciones, el 5% más o menos han tenido un impacto importante de al menos un 25% y, sin embargo, el 30% solo han bajado un 1% como máximo. Tenemos casos, por ejemplo, del 26% que han bajado menos de 0,1%. Es decir, hay muchos medicamentos ya bastante antiguos que o no ven afectados sus precios o ven 1 céntimo o 2 céntimos. Hay otros, sin embargo, que la bajada es importante. ¿Cuáles? Sobre todo, pues, los medicamentos que entran por primera vez en conjuntos de referencia. Parte de estas bajadas tenemos unas 158 presentaciones de ámbito hospitalario que bajan de precio. Estos son los dos conjuntos que más efecto tienen. Fijaros, estamos hablando de la lurasidona oral, con bajadas de hasta el 75%, y la vareniclina, con bajadas de cerca del 50%. Y en el caso de la lurasidona, si os fijáis, pues tiene cierto sentido, porque cuando le han dado el precio a las diferentes presentaciones, fijaros que, curiosamente, la presentación de 18,5 por 28 comprimidos cuesta lo mismo que la presentación de 37 por 28. Entonces aquí hay una discrepancia que, lógicamente, pues como hemos visto antes, si el precio de referencia se calcula en base proporcional a la cantidad de principio activo, pues lógicamente estas dos presentaciones no pueden costar lo mismo. Entonces hay una presentación todavía más grande de 75, si no recuerdo mal, que es la que marca ese precio de referencia y que es la que hace que sea proporcional la bajada en estas. Entonces, en el caso de la de 75 es un 50%, y en el caso de la de 18,5, pues vamos a un 75% de bajada. Dudas habituales que nos planteáis en el Centro de Información de Medicamento del Consejo o en lo de los colegios y que ellos nos trasladan muchas veces a nosotros. Y ya vamos a ejemplos prácticos. Esta es súper habitual y me gusta siempre ponerla mucho. Aquí yo he oído muchas veces hablar de conjuntos de referencia, de agrupaciones homogéneas, de conjuntos homogéneos, de agrupaciones de referencia. Mezclamos los conceptos de precios de referencia, de precios menores, de precios más bajos, cuando son cosas totalmente diferentes, aunque son dos engranajes que nos sirven para el control de precios. Y os pongo esta presentación en el cual os marco en verde en lo único en lo que se parecen estas dos agrupaciones. En el caso de conjunto de referencia, es una agrupación de medicamentos, de presentaciones de medicamentos que están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, que tienen el mismo principio activo y la misma vía de administración. La agrupación homogénea se parece en que es un grupo de medicamentos, ¿vale?, en que tiene el mismo principio activo y misma vía de administración. Pero, por ejemplo, no es lo mismo incluido que facturable. Es decir, el conjunto de referencia incluye medicamentos de ámbito hospitalario, medicamentos en bases clínicos, que pueden estar financiados, pero no son facturables. El financiado y el facturable son dos conceptos diferentes. Tú puedes estar financiado, pero, sin embargo, no financiado en farmacia comunitaria, que es el concepto de facturable. Es decir, que la farmacia pueda dispensarlo con cargo.
¿vale? La agrupación homogénea, como veis, el conjunto de referencia solo tiene en cuenta, por tanto, principio activo y vía de administración, omeprazol oral, pero en el caso de una agrupación homogénea se tiene en cuenta la dosis, la forma farmacéutica, el tamaño de envase, ¿vale? Entonces, creamos estas agrupaciones de omeprazol 20 miligramos, 14 cápsulas, omeprazol 20 miligramos, 28 cápsulas. Es decir, en un conjunto de referencia puede haber varias agrupaciones homogéneas. Comentábamos que en conjunto de referencia de forma general debe existir genérico biosimilar, pero en agrupación homogénea no se requiere. Tú puedes hacer una agrupación con dos presentaciones, aunque no haya genéricos, ¿no? Bueno, esto que veíamos del ámbito hospitalario, cuando en agrupación homogénea solo incluye medicamentos dispensables y facturables. En conjuntos de referencia se incluyen medicamentos no sustituibles. ¿Por qué no? Si lo que se hace es buscar proporcionalidad de precios con proporcionalidad de dosis. No tiene nada que ver con la sustitución. Sin embargo, la agrupación homogénea no, porque la agrupación homogénea está destinada a, entre otras cosas, la sustitución por el farmacéutico. Entonces, estas agrupaciones homogéneas no incluyen medicamentos no sustituibles. El cálculo de precio de referencia, como veíamos, será un proceso matemático. Cuando en agrupación homogénea lo que se hace es que elegimos el conjunto, la agrupación, vamos a decir mejor dicho, de los medicamentos y de forma directa vemos cuál es el más barato y ese es el que marca el precio más bajo y trimestralmente el precio más bajo y el precio menor se igualan. Es la otra diferencia. El precio de referencia se revisa anualmente y en el caso de los precios menores, precios más bajos, la revisión es trimestral en el caso del precio menor, en los meses de enero, abril, julio y octubre, y mensualmente en el caso del precio más bajo. Otro objetivo, otro punto común es el objetivo. En ambos casos buscamos control de precios. Que hay que entender que, bueno, aunque todo lo que sea bajar de precio pues, nos perjudique, nos afecta negativamente, también hay que entender que hay que garantizar la sostenibilidad del sistema, la incorporación de nuevos medicamentos. Entonces, es un equilibrio a veces muy difícil y lo que queremos trasladar también un poco que hay que intentar ver este problema o esta situación desde todos los puntos de vista del prisma. La agrupación homogénea, aparte de ese control de precios, sirve para gestionar la dispensación y la sustitución. Cuando yo hago una prescripción por marca, tengo que tener en cuenta el precio menor. En caso de una prescripción por principio activo, una sustitución, tengo que tener en cuenta el precio más bajo. Y algo que me gusta siempre remarcar, ese precio de referencia es un umbral de financiación, es decir, si tú lo superas no puedes estar financiado, por lo tanto es obligatorio que tú bajes a ese precio de referencia, cuando, sin embargo, el precio menor es un umbral de dispensación. Tú puedes superar el precio menor, y al superar el precio menor, siempre y cuando no superes precio de referencia, pues vas a estar financiado, pero yo no te voy a poder dispensar, te tengo que sustituir. ¿Por qué se aplican en ocasiones precios de referencia diferentes a los publicados en BOE? Bueno, pues por muchas cosas que veíamos antes. En BOE la orden de precios de referencia es una foto finish de abril del 2025 en este caso, pero bueno, pues pueden producirse luego que cuando publican el nomenclátor en el cual se recogen los precios de referencia, pues se tienen en cuenta temas de corrección de errores, la exclusión de medicamentos que veíamos antes o estas bajadas voluntarias. Entonces puede ser que el precio de referencia final del medicamento no sea el que viene recogido expresamente en el anexo que se publica junto con la orden. Esto que ya hemos visto con Jesús, pero que os insisto una vez más, ¿por qué aparecen medicamentos con precio de referencia inferior a este 1,60 de umbral que veíamos? Vale, pues aquí fijaros, tenemos un medicamento que ahí está su PVL de referencia de 1,60, que ahí marca en la propia orden que es un umbral mínimo. Por lo tanto, este medicamento, cuando Jesús le ha calculado su PVL de referencia, resulta que ese PVL de referencia estaba por debajo de 1,60. Para que este medicamento pueda seguir comercializándose y siga siendo rentable, pues dicen, bueno, pues vas a bajar, pero hasta 1,60. Pero sin embargo nos encontramos con medicamentos que tienen precios menores. A pesar de que marcan un umbral mínimo, tienen precios menores a 1,60. ¿Y esto por qué es? Pues por esta frase que veis aquí en el artículo 4 del Real Decreto 177, que viene a decir que cuando el cálculo del PVL de referencia dé lugar a un resultado inferior a 1,60, como pone en el párrafo anterior, ese 1,60 será el máximo al cual el Ministerio pueda bajar. Pero que no obstante, y es el párrafo en amarillo, si un medicamento ya cuesta menos de ese 1,60, el precio de referencia que le van a mantener es el que ya tiene. No se lo van a bajar más, pero vas a quedarte con el PVL de referencia que ya tienes. Es decir, no te dejan subir a 1,60. Este os lo marco en rojo porque es la pregunta, como os digo, es la pregunta más común. ¿Podemos subir de precio como consecuencia de la aplicación de precios de referencia?
Y esto, como os digo, todos los años tenemos esta pregunta y la respuesta tiene que quedar muy clara. Nunca, no sube un precio por la aplicación de un precio de referencia. Aquí vemos, por ejemplo, cuando se publicó la orden de precios de referencia, en el caso de, no me gusta dar marcas, pero en este caso pues, considero que debemos ir a ejemplos prácticos. Siento por el laboratorio se está escuchándonos, pero bueno, en el caso del Reantron, pues fijaros, el Reantron es un medicamento que en el mes de octubre tenía un PVP-IVA de 76,17 y sin embargo en la orden de precios de referencia aplicaba un precio de referencia de 89,61. Entonces, hay gente que puede haber pensado, pues el precio del medicamento va a subir estos 13 euros hasta 89,61. ¿Vale? Lamentablemente, cuando esto es la pantalla de Bot Plus sacada ayer, esto es el precio que tiene el 1 de diciembre, vemos que el precio del medicamento se ha mantenido en 76,17, es decir, no ha subido. ¿Por qué se produce esta disparidad? Pues por lo que hablábamos antes. Cuando el medicamento, cuando se hizo la orden de precios de referencia, el precio de referencia calculado en base al nomenclátor de abril del 25 daba un resultado de 89,61, pero resulta que este medicamento el 1 de octubre del 2025 solicitó una bajada voluntaria, que ya pasa de 86,61, que había pedido otro anterior, a 76,17, que es el que tiene. Entonces, como ha pedido esta bajada voluntaria, pues no se le sube el precio de referencia, no se le sube su precio a precio de referencia, sino que se iguala el precio de referencia con el PVP-IVA. Y otra pregunta también muy curiosa que ha salido este año, en un caso muy peculiar, ¿por qué medicamentos similares con diferentes precios de referencia? Y os pongo el caso del metilfenidato. Este es dentro del conjunto metilfenidato, el F307, os he seleccionado los medicamentos de esta agrupación, la 3462, ¿vale? Y son estas 5 presentaciones en las cuales me puedes decir, Iván, estos son exactamente iguales, deben de tener el mismo precio de referencia. Y en base al cálculo del precio de referencia, es correcto, deberían de tener el mismo precio de referencia. Como veis, en octubre estaban todos a 15, sin embargo, cuando se publica la orden de precios de referencia, vemos que unos se mantienen con precio de referencia de 15 y otros bajan a 14,17. Y esto dice, ¿y esto a qué se debe? Pues a esto, si os fijáis, estos medicamentos están afectados por esta media ponderada a la que hacía referencia Jesús, que es un cálculo del precio de referencia diferente al que os he explicado. En este Real Decreto 177 se establece que para estos medicamentos en los cuales son de aplicación estos precios de referencia ponderados, se tiene que aplicar esta fórmula que veis aquí, en el cual uno de los factores a tener en cuenta es el número de envases facturados de cada presentación. Es decir, que en función del número de envases que el laboratorio ponga en el mercado, pues su precio de referencia puede ser mayor o menor que el de otros laboratorios que tengan menor o mayor digamos, entrada en el sistema, ¿vale? Por eso se da estos casos de presentaciones en los cuales son iguales, pero sin embargo los precios son diferentes. ¿Esto tiene impacto? Pues mirar, a nivel de precios de referencia no, porque al final todos los medicamentos están ajustados, como podéis ver, están ajustados a sus precios de referencia. Este medicamento está a 15 y está a 15. Estos dos van a haber reducido sus precios de 15 a 14,17. Ese es el impacto que Concerta y Doctriltren van a tener que bajar, pero los otros no se ven afectados. ¿No se ven afectados? Pues cuidado, porque aquí hay otra jugada, que es que estos medicamentos, como están incluidos en una misma agrupación homogénea, al producirse la reducción de precio de alguna de las presentaciones, esto automáticamente afecta al precio más bajo de la agrupación. Por lo tanto, en esta agrupación que está dentro de este conjunto, si bien hay medicamentos que están financiados, como estos que veis aquí a 15 euros, están financiados, pero al no haber bajado de precio, se ha producido que superen el precio más bajo, como veis indicado en rojo. Al superar el precio más bajo, esto significa que estos medicamentos, en caso de una prescripción por principio activo o en caso de una sustitución, no podría dispensarlos, ¿vale? Se complica además pues, porque están medicamentos que están afectados por problemas de suministro, entonces, pues, y encima hay uno que no está comercializado según nos ha trasladado el laboratorio. Por lo tanto, pues esta agrupación, pues este mes tenemos cierta incidencia, porque en caso de que yo tenga que hacer una sustitución, voy a tener que dispensar un medicamento que supera ese precio más bajo. Y esto nos supone pues, que tenga que diligenciar la receta,
que tenga que facturar en el grupo 7 y es siempre un problema. Y para acabar ya, ¿qué información incluimos de precios de referencia? Jorge, no sé si voy bien de tiempo, si no, córtame. Vale, perfecto, me sobran 4. Comentar que a nivel de Voz Plus, la información de precios de referencia, nosotros incluimos los precios actuales en esos colores morados grandes y luego la información de los precios futuros que van a tener los medicamentos la ponemos en naranja más pequeñita, ¿vale? Para que veáis el cambio del precio que se va a producir, ¿vale? Además, que sepáis que en farmacéuticos.com siempre os tenéis que registrar para poder acceder a una sección especial que ponemos a disposición de los farmacéuticos colegiados. Tenéis que identificaros con vuestro usuario y contraseña y hay un espacio que se llama precios de medicamentos en recursos en la sección de farmacéuticos. Y en precios de medicamentos hay información interesante como las bajadas voluntarias, información de agrupaciones homogéneas de precios notificados y hay un espacio de precios de referencia en el cual incluimos la propia orden, todos sus anexos en formato PDF y Excel para que podáis hacer estos análisis que hacemos nosotros y listados de ayuda del Consejo, listados de ayuda con los medicamentos que cambian de precio, tanto a nivel comunitario como a nivel farmacia, como también tenemos un listado que es curioso de medicamentos que, si bien teóricamente deberían de cambiar de precio, no cambian por uno de los motivos que hemos indicado, porque han pedido bajada voluntaria, porque están excluidos, porque tienen precio notificado. Y en este espacio también tenemos un buscador en el cual me permite buscar un medicamento por su nombre, por su código nacional, por el laboratorio y comprobar si ese medicamento va a cambiar de precio, qué precios tenían en noviembre, en este caso, y qué precios van a tener en diciembre. Y por mi parte, nada más. Agradecer una vez más tanto a Jesús su participación como a Jorge la invitación y quedamos abiertos a las consultas que queréis plantear. Vamos a empezar por una bueno, que algunas ya van a ser bastante fáciles de contestar. Voy leyendo aquí, como me permitís. En base a que estándares principalmente se fija el precio de referencia mínimo, esto es una pregunta interesante, y voy a pasarme también a la tercera. Y la metformina, que vale 1,05, que está por debajo de unos 60 gramos de plan industrial, ¿cómo se explica y cómo se puede permitir? Vamos a empezar por estas dos y luego seguimos. Muy bien. Si quieres contesto yo la primera. Bueno, pues los estándares, es decir, cuando se hizo el Real Decreto 177, se hicieron los cálculos de cuál sería el precio mínimo y en el Real Decreto se llegó a la conclusión que sería el 1,60 de PVL. Entonces, es el precio que se estableció y se tuvo en cuenta pues los precios medios que había de los medicamentos y también los umbrales mínimos que había habido anteriormente. Sí que es cierto que al estar en el Real Decreto 177/2014 no se puede modificar a través de las órdenes ministeriales. Habría que modificar el Real Decreto 177 para poder hacerlo. Es decir, tendría que ser el Consejo de Ministros el que elaborara un nuevo Real Decreto en el cual modificara el umbral mínimo. Y luego la segunda, yo creo que Iván ya la ha contestado un poco. Y lo único es, a lo mejor, apuntillar cómo se puede permitir. Es decir, en este caso, como los laboratorios comercializadores son los que solicitan la bajada voluntaria a un precio inferior del umbral mínimo, si ellos consideran que pueden vender a menos de 1,60, pues no podemos poner obstáculos a que bajen el precio. Es decir, se supone que salvo que fuera un kamikaze, se tiene que aceptar la bajada voluntaria y ahora actualmente en la legislación vigente no hay nada que impida que porque seas un kamikaze tengamos que denegar la bajada voluntaria. Es decir, lamentablemente no se puede evitar. Sí, yo quiero aportar esto, muchas veces lo de la permisión o permisión, tener en cuenta que lo que hay que aplicar lamentablemente para bien o para mal es una ley, un Real Decreto y una orden ministerial. Ahí viene recogido. Este caso es este que os hemos contado. Es decir, se dan casos de que si el medicamento ya cuesta ese precio, ya tal cual viene recogido en el Real Decreto, que si el medicamento ya está por debajo de ese precio, no sube. O sea, el espíritu de la orden es intentar evitar estas subidas de precio que podrían darse. El cálculo del precio de referencia, este umbral mínimo, resultó curioso. Yo me acuerdo hace unos años que se publicó un borrador en el cual había medicamentos que aplicando la fórmula matemática tal cual llegábamos a un PVL de referencia del conjunto de 1 céntimo. Recuerdo además que eran unos
medicamentos que eran envases unidosis de colirios. Imaginaros hacer un envase es decir, un PVL de referencia de 0,1 supone un PVP-IVA de 0,2. Entonces, nadie va a poder comercializar ningún medicamento, es que no puedes ni esterilizar el medicamento por esos precios. Es decir, tener en cuenta siempre el tema está en que el cálculo de precio de referencia, como siempre digo, es un cálculo matemático, entonces las matemáticas nos permiten a veces obtener resultados ilógicos. Entonces vemos que hay precios que realmente no tienen sentido. Y se ha establecido ese 1,60 pues para permitir que a partir de ahí no se pueda tocar. Pero ya conocemos todos que hay medicamentos que, pues, para bien o para mal, pues cuestan por debajo de ahí. Entonces la idea es no subir ese precio porque, como comentaba Jesús, son medicamentos que son antiguos, que el impacto realmente, dices, puede afectar poco que subas, imaginaros, de 1,20 a 1,60, pero muchas veces el impacto que pueden tener puede ser importante porque pueden ser medicamentos de muy común en dispensación. Entonces, son pocos euros por envase, pero son muchos millones de unidades. Entonces, sí puede tener un impacto importante presupuestario. Qué bien. Oye, tenemos dos preguntas muy interesantes, alguna que me gustaría hacer a mí. Voy a leer tal cual. Nos dice David Martín algo, que la deja escrita. ¿Podríamos ver algún ejemplo de cálculo de PRC en casos, combinaciones de dosis fijas cada vez más presentes en el mercado? Por ejemplo, el conjunto del F510, la Rosu con lecitinib y gracias. Que, por ejemplo, le podemos hacer un ejemplo más. Pues esto es de los casos más difíciles que pregunta el creador de la orden podrá decirnos, porque esto es cierto, yo normalmente muchas veces ya a modo de... Como está de la Constitución. Sí, a modo de revisión ya hace unos años, de hecho también, hemos ido aprendiendo todos, incluso el Ministerio. Yo he visto, por ejemplo, en órdenes de hace bastantes años, pues sí es cierto que había cosas que considerábamos erróneas, por ejemplo, que se tenían en cuenta medicamentos que no estaban realmente comercializados para el cálculo del precio de referencia del conjunto, errores matemáticos. Entonces, normalmente solíamos hacer este cálculo que hacía el Ministerio, pues calculábamos estos PRCs y cuando llegábamos a este caso era el difícil porque realmente, salvo que haya una dosis diaria definida establecida, pero es que a veces que no hay dosis diaria definida. Sí es cierto que también he de decir a favor del Ministerio que la incidencia de errores es, en este caso, por lo menos matemáticos, se ha visto reducida ya a prácticamente, vamos, no les he vuelto a cazar un fallo. Gracias. Sí, y además, voy a puntillar, es decir, la corrección de errores de este año ha sido culpa del Boletín Oficial del Estado, es decir, cuando hizo la transcripción de los anexos, no sé qué hicieron, que cuando había PVLs de 3 dígitos enteros, lo que hizo es directamente el segundo dígito le convirtió en una coma. Es decir, consideró que tenía que haber decimales siempre, entonces son lo del error. Y si queréis un poco, por dar un poco luz, lo que pasa es que sí que es muy difícil contar cómo se calcula el precio de referencia de una asociación así un poco en abstracto, sin pizarra o sin ejemplo, pero bueno, yo lo explico un poco y a ver si se entiende. También es cierto que peinamos las bases de datos, cada vez las peinamos más y se intenta que a veces hay menos errores y como todavía están más pulidas, pues es cierto que hay pocos errores, afortunadamente, ¿no? Porque muchas veces los errores tienen consecuencias económicas, es decir, pues lo que ponías tú, ¿no? El ejemplo ese del error del BOE, que un medicamento que valía 2 euros, el PVP eran 300 y pico, me parece. Es decir, menudo margen tenían las oficinas de farmacia, ¿no? Porque claro, teóricamente, ¿no? Entonces, era ahí algo que chirriaba. Y bueno, voy al ejemplo de la Rosu con la lecitinib. Es decir, cuando hay una asociación, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el principio activo principal. Entonces, para determinar el principio activo principal, el criterio que se ha cogido es como los conjuntos se hacen por ATC5, pues tiramos de ATC. Entonces, lo que hacemos es subimos a ATC4 a ver si la Rosu o la lecitinib coinciden en la misma ATC5, en la misma ATC4 con la asociación. En este caso no se daba no había coincidencia. Subíamos a la ATC3, tampoco había coincidencia. Y ya subiendo a la ATC2 sí que coincidían, pero con tan mala suerte que coincidía tanto la Rosu como la lecitinib en la ATC2, es decir, las tres, la asociación, la lecitinib y la rosuvastatina,
tienen la misma ATC2. Entonces, claro, el criterio de ATC no podíamos fijarla, y entonces el siguiente criterio que fijamos es el criterio economicista, que al final es una orden económica, ¿no? Pero en este caso el Ministerio es generoso y lo que hace es un ejercicio, porque claro, lo que nos supone es hacer dos veces las cuentas. Hacemos fijando el precio de referencia con la ECTIDIVA y hacemos el precio de referencia fijando como principio activo principal la rosuvastatina. Entonces, los calculamos los precios y vemos cuál es el más ventajoso, en este caso, para el sector, es decir, tanto para el laboratorio y, por ende, oficina de farmacia y el distribuidor. Y entonces, en el caso de rosuvastatina efectiva, salía mucho más ventajoso el precio de referencia tomando como principio activo principal la ECTIDIVA que no tomando la rosuvastatina. Entonces, luego ya se toma como principio activo principal la ECTIDIVA y luego ya se hacen los cálculos que ha descrito Iván en la diapositiva. Un poco así, haciéndolo a grosso modo. Bueno, una pregunta ahí un poco más polémica, más de darle contexto a lo que desde el Ministerio hacéis, porque nos dicen, no, es la otra de Francisca Miralles, la anterior, que también lo aprovecho. Había también otra de... Sí, esta sí. Esa ya está, si queréis eliminarla, esa. Esa. Bueno, que la que estima que hay un error está debajo. No, primero está la del anteproyecto. Ah, aquí está, justo, Mireia Nadal. Pues esto, nos habla desde el laboratorio Ostea y nos pregunta que, bueno, que cuál es tu opinión, Jesús, y así también la sabemos todos, aunque algunos la podemos tener ya, sobre el anteproyecto de ley, que sigue siendo anteproyecto, y a mujeres ese anteproyecto seguirá siendo. De medicamentos, ojo, y productos sanitarios, sí. No nos olvidemos, sí. Que esto es un hito en España. Anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios y la modificación del sistema de procesos de referencia y todo lo que va. Bueno, ¿qué opinas? Primero voy a hacer dos apartados de modificación. Sí que es cierto que en vista que el anteproyecto, yo voy a hacer una pequeña, va a ser antes proyecto, el proyecto de antes, porque yo creo que se va a quedar varado. Sí que es cierto que ya ha habido parte, se ha modificado parte, como os he dicho, es decir, a través de la Ley de Agencia Estatal de Salud Pública, pues se han metido el grosso de las cosas que se querían meter en el sistema de precios de referencia. Por lo tanto, sí que es cierto que a lo que afecta al precio de referencia, prácticamente cuando salga el anteproyecto va a ser igual que lo que tenemos actualmente en vigor. Y en cuanto al anteproyecto, pues a mí me gustaría tener la bola de cristal, es decir, nos tenemos que remitir a que ahora mismo estamos la producción legislativa está varada, por así decirlo, es decir, las Cortes o están aprobando poco o lo que aprueban, o no, más que lo que se presenta, no sale adelante. Entonces, yo, y aquí quiero decir, es mi opinión personal, yo creo que se va a quedar parado. Y como digo, y insisto, opinión personal, es decir, porque yo no soy en este caso ni Pedro Sánchez, que es el que tiene el que tiene la vara de poder, y luego los diputados que son los que tienen que votarla. Entonces es muy difícil hacer una previsión, pero tal y como está el panorama político ahora, yo creo que el anteproyecto no va a pasar a proyecto, porque es que no va a llegar. Es más, yo creo que hoy he visto en algún diario de estos del sector que el gobierno renunciaba a sacar la ley el proyecto de ley del medicamento y por lo tanto renunciaba a parte de las ayudas de la Unión Europea. Es decir, pero claro, es un tema muy político y yo soy técnico, no soy político. Bueno, voy a ayudarle yo a Mireia a ver si también nos ayuda a mí Jesús esa parte más politécnica. Y vamos a ayudarle. Yo también tengo una pregunta y por eso la ligo con la tuya, Mireia. Y eso a raíz también de la orden de precios de referencia. El sector industrial nos hemos movido a lo largo de estos últimos años y se ha conseguido en julio, como bien sabéis muchos de vosotros, en la ley de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, poder incluir un artículo, que es el 98, que tiene 3 apartados, y dentro del tercer apartado, concretamente la letra C, que dice lo siguiente. El artículo habla ya de orden de precios de referencia. Pero concretamente, para los que no lo sepan, y muchos de vosotros sé que lo sabéis, pero os lo voy a leer textualmente, dice: podrán quedar exentos del sistema de precios de referencia o aplicarse un coeficiente que eleve precio de referencia
aquellos medicamentos en los que, por razón de una nueva indicación, una dosificación más baja, una nueva forma farmacéutica, una ventaja farmacocinética o cualquier otra característica que produzca de forma objetiva una mejora para los pacientes o una nueva terapia para el Sistema Nacional de Salud. Es decir, aquí hablamos de lo que muchas veces hemos trabajado durante muchos años, que es la innovación incremental. Por tanto, ya nos hemos adelantado a este anteproyecto, que a lo mejor no lo ve, pero sí lo tenemos, a los que trabajamos en la farmacia industrial, esto, y a los que sobre todo compañías farmacéuticas españolas, que muchas de ellas a lo mejor no invierten por muchísimas razones, entre ellas las primeras estratégicas, pues 2.000 millones de dólares, ni 15 años, pero sí en cambio moléculas generificadas que tienen muchísima capacidad de desarrollo y que andan buscando pues esta incentivación. Jesús, ¿crees que esto puede tener recorrido? Que, bueno, puede o no, es ley, el rango de ley, o sea que tenía que tenerlo. Que hay posibilidad también de que moléculas que cumplan estas características queden exentas o también se les pueda aplicar este coeficiente. Sí, de hecho es que es ley, es decir tenemos que aplicar, se tiene que aplicar. Lo que pasa es que es cierto que tiene que pasar, lo va a fijar la Comisión Interministerial de Precios, por lo tanto, la que va a tener la última decisión va a ser la comisión, es decir, que aunque de parte de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia vamos a ser los que hagamos el estudio, la última decisión la va a tener la Comisión de Precios, que el boletín es el que le ha dado la competencia o esta, es decir, que se llevará a cabo. Lo que pasa es que es cierto que esto no va a ser pan para todos, es decir, se va a tener que demostrar que es una nueva indicación, que supone una mejora terapéutica o que tiene un valor incremental. Entonces, no va a ser, es que, os pongo un ejemplo, una consulta que me ha llegado es, me preguntaban si se podía coger esto, un valor incremental, porque era un buco dispersable, porque ayudaba a la gente que tenía problemas de deglución, ¿no? Pero, en el mismo conjunto ya hay medicamentos en solución, por lo tanto el problema de deglución no mejora nada al paciente. Entonces, mi respuesta es, lo veo muy difícil porque la Comisión de Precios va a decir, es que ya para los problemas de deglución tenemos estas soluciones, por lo tanto no me incrementa nada el valor terapéutico de este medicamento. Entonces, si fuera el único que hubiera en ese conjunto, pues a lo mejor tendría muchas más opciones de que la comisión dijera, vale, le eximimos o le damos un coeficiente, el coeficiente corrector este. Correcto. Muchas gracias. Oye, esta aquí me llama mucho la atención, a ver si entre los dos le podemos dar respuesta. Yo no la entiendo muy bien, pero... Francisca Miralles nos pregunta, bueno, y nos dice, estimo que hay un error de base en el cálculo de los precios de referencia. Si el medicamento no lleva principio activo, el precio sería cero. No da valor al excipiente, al envase, a la caja, gastos fijos de personal, instalaciones, etc. No sé cómo industria da por bueno pues, el cálculo de referencia en BDD. Bueno, creo que más una pregunta es su opinión personal, la cual está muy bien. Si queréis, sí, a ver, si quieres comento, a ver, ten en cuenta eso. Aquí no ponemos lo que hacemos es intentar, o lo que hace el Ministerio, es intentar equiparar la cantidad que hay al principio activo. Perdón, me estaba desconectado. Quiero decir que lo que se intenta con la orden de precios de referencia, lo que el Ministerio intenta es intentar equiparar dosis, la proporcionalidad de la cantidad de principio activo con el precio. Es decir, si un medicamento, tener en cuenta que siempre se calcula a partir de un medicamento que tiene una dosis de principio activo, que tiene unos excipientes, un envase, una caja, unos gastos fijos de personal e instalación. Es decir, a partir de un medicamento ya elaborado, lo que, a grosso modo, por así decir, para explicarlo de la forma más sencilla posible, es si un medicamento tiene una dosis X del principio activo, otro medicamento que tenga una dosis 2X tiene que costar 2 veces su precio, pero no puede costar 3 veces. ¿Vale? O sea, digamos que no es establecer que si el medicamento no tiene principio activo, no tiene precio. No, es... Sí, claro, es que si no tienes principio activo no eres medicamento. Eso claro, es llegando al extremo, ¿no? Quiero decir, entonces, una pregunta retórica. Sí es cierto que, a ver, lógicamente, perdonadme la expresión,
pero no es lo mismo la colonia barata de bote en frasco de litro que el perfume en frasco de 150. Lógicamente, normalmente es cierto, y eso si es una crítica que se puede hacer al sistema, que lógicamente cuanto más pequeño seas, menos se tiene en cuenta quizás esos costes de manipulado, porque al final tenemos que tener en cuenta un parámetro que es únicamente la dosis de principio activo. Es el sistema, es decir, el sistema lógicamente admite críticas. Yo creo que el sistema perfecto no hay, es imposible, pero en algún sitio sí es cierto que hay que cortar. Si quiere Jesús, porque bueno, te defiendo en parte, pero Sí. porque quiero decir, a ver, lógicamente es una medida que hay que entender que es lógicamente, no es ventajosa para nadie de forma directa. Es ventajosa para el mantenimiento del sistema, que es importante y que hay que entender siempre que no se trata solo de reducir el precio porque sí, se trata de reducir el precio para poder destinar esos ahorros en otras partes que necesita el Sistema Nacional de Salud. Entonces es cierto que es una medida que es poco, pues como os digo, poco ventajosa, que bueno, no tiene, pues no es lo más bonito, pero hay que entender que lamentablemente los recursos económicos son los que son Finitos. y hay que intentar cuadrar el círculo. Es una parte también que tenemos que entender que es compleja. Hay que tener en cuenta que los gastos fijos que menciona, o envase, gastos fijos, el gasto personal, ya se evalúan cuando se fija el precio inicialmente. Es decir, eso ya se ha tenido en cuenta cuando se fijó el precio inicialmente. Entonces, al entrar en precio de referencia, no hay que volver a reevaluar esos gastos fijos, sino que ya están evaluados y simplemente lo que se hace es que recalcular el precio, en este caso, en base a un criterio, que es cantidad de principio activo, por así decirlo. Es decir, como dice Iván, a lo mejor no es perfecto, pero claro, es... y también es cierto que, y aquí voy a ser un poco malvado, ¿no? Cuando beneficia a las dosis grandes, nadie dice, oye, que los gastos fijos son menos, bajarme el precio, ¿no? Entonces, y voy a poner un ejemplo que es muy, muy evidente. Las atorvastatinas, si comparamos con Francia, tenemos unos precios excesivos, es decir, en Francia están en torno a los 4 euros las de 80 miligramos. Y aquí yo no sé si están, me parece que a 18 o 20 euros. Atención a esa atorvastatina. No, se han quejado amargamente los dueños de las atorvastatinas que les han bajado el precio cuando ha entrado ahora uno nuevo, ¿no? Pero claro, tienen un precio muy alto en comparación con Europa, pero aquí el precio fijo, entonces también es cierto que muchas veces se compensa unos con otros, es decir, al final esto es como si fuera un combo y a lo mejor pierdes yo qué sé, con simvastatina, pero estás ganando con atorvastatina, entonces al final se compensa. Entonces sí que es cierto que nos quejamos cuando bajan mucho uno, pero no decimos cuando estoy súper ganando, no digo, oye, bájame el precio, ¿no? Entonces también hay que tener un poco en cuenta esas situaciones, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Esa última, no sé. ¿Hay que una No, más? esa la tenemos contestada. Sí, está contestada, sí. Pues yo creo que hasta aquí. Y un poco por ser rigurosos con todos nuestros televidentes, vamos al fin ya nuestro webinar. Pregunta diciendo, bueno, ¿qué es la ATC? La ATC. Ah, bueno, sí. Pues si quieres, Iván, tú que eres Elena, boticario. Elena Álvarez nos pregunta qué es la ATC. La ATC, por hecho, sí, la ATC, bueno, comenta Elena que es la ATC. La ATC es una clasificación internacional de la Organización Mundial de Salud, que es elaborada por el Instituto de Noruego de Salud, que es agencia como elaboradora de la OMS, y que divide a los medicamentos en 5 ramas en base a su composición química, su grupo terapéutico y la utilidad terapéutica. Entonces, pues establece un primer nivel en el cual se identifica con una letra mayúscula, A, B, C, D, en función del grupo, el A para digestivo, el B para sangre hematopoyéticos. Luego se le incluye un segundo subgrupo en el cual ya se incluye pues, la utilidad, como puede ser, por ejemplo, los A02, los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades del ácido. Y bueno, pues va abriendo distintas, es una clasificación en rama que llega desde el aparato en el cual actúas hasta el último nivel, que es el principio activo. ¿Vale? Entonces, digamos que este ATC5 nos permite para identificar, como decía Jesús, para buscar, cuando hacemos un conjunto de referencia,
pues todos los medicamentos que tienen el mismo principio activo. Que es otra crítica que sí la hacemos, tanto el Ministerio lo ha hecho como nosotros lo hemos hecho, que el problema es que muchas veces hay que elegir un criterio. A veces el criterio vale para el 90% de los casos, pero no vale para todos. Entonces, en el caso del ATC5, pues tenemos el problema que hay medicamentos con composiciones diferentes que pertenecen al mismo grupo ATC. Yo quiero recordar, por ejemplo, hace años, el tema de los medicamentos de los análogos de coagulación, que teníamos medicamentos, pues como ahí estábamos todos los factores 8 de la coagulación, que dentro de ese factor 8 de coagulación que tiene un grupo ATC, pues incluye el factor 8 natural y un montón de principios activos que se obtienen por ingeniería genética, que son muy diferentes, y los metemos todos en un mismo saco y les aplicamos a veces precios a veces muy dispares. O recuerdo el irinotecan y el irinotecan pegilado, que también es un caso muy importante de medicamentos que estamos hablando del irinotecan, que estaríamos hablando del rango más o menos de unos 20 euros, al irinotecan pegilado, que el rango de precio actual está en unos 800. Entonces es cierto que, como os digo, el sistema no es perfecto. Yo tampoco conozco ningún sistema perfecto. Siempre algún caso en el cual pues, se nos puede ver. Pero bueno, seguiremos perfeccionando todos los años y además con mucha insistencia y con mucha ilusión. Bueno, llegados a este punto, nada más deciros que creo que la innovación tecnológica, la farmacéutica y el conocimiento global, como en este caso esta apasionante orden de precios de referencia, deben de ser siempre oportunidades y no hay que verlo como amenazas. Todo lo contrario, creo que en el sector farmacéutico vamos a ir avanzando si vemos esta visión conjunta de todos los que participamos del sistema para, bueno, pues para seguir generando valor y que se nos siga pues, escuchando. Desde la Vocalía Nacional de Industria os animo a que nos sigáis, a que aprovecho también aquí mi momento de publicitario para que sepáis que desde la Vocalía hemos iniciado una serie de vídeos llamados Detrás del Medicamento, que para aquellos que estén mucho más involucrados en el mundo industrial, desde la farmacia, pues que lo podéis seguir, los buscáis Detrás del Medicamento y, bueno, pues veréis una serie de vídeos de que le hemos querido dar valor al trabajo que tantos farmacéuticos y farmacéuticas realizan desde la industria farmacéutica desde varias perspectivas. Sin más, agradeciendo de verdad a Iván, a Jesús, un año más, tener al Ministerio cerca del Consejo General siempre es un placer. Es colaboración mutua en muchísimos aspectos, pero este es uno de ellos. Y espero que a todos los televidentes les hubiera servido. Quedamos conectados a que nos sigáis desde la Vocalía y hasta el próximo webinar, que ya en este contexto y así desde el punto de vista técnico será a principios del año que viene, 2026, sobre hablar del Real Decreto, ya en este caso donde impacta mucho también la farmacia, el 8-2010, el 4%, el 7,5%, etcétera, etcétera, y hablar de agrupaciones homogéneas. Sin más, agradeciendo vuestra asistencia, nos despedimos desde aquí y muy buenas tardes a todos. Gracias. A vosotros. Gracias.